Vamos a iniciar con la grabación de la clase de la asesoría del grado décimo del Centro Educativo Rural Valga para hoy, ¿sí? 25 de febrero del 2021. Entonces, ya se está iniciando la grabación. Pedir el favor a medida que vayan entrando, apaguen los micrófonos, ¿ok? No se preocupe si veo que hay estudiantes que, que no pueden conectar o están fallando, no hay ningún problema porque eso está ya no la grabación. Ahora dicho, ya se está grabando y va a quedar por YouTube. Les pido que al final de la grabación le da like. ¿Listo? Gustar. I'm going to give share. Vale, compartir. Share. Can you see the screen? Can you see the document? ¿Pueden ver el documento? Sí, Caterine. profe. Ok. Barriga Rural Education School, 10th grade, English subject. The teacher in this case, me, Gia Torres. Esta guía número 1 es acerca de los verbos, ¿cierto? Entonces, mire, el objetivo de esta guía es reconocer los verbos en inglés, identificar los verbos regulares y irregulares. Esta guía, para ustedes, que fue o que ha sido la guía número 1, es simplemente un review, un repaso, ¿sí? Entonces, en esa situación, está clasificado en actividades metodológicas y varias secuencias. Actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de cierre. Aquí era un repaso en este diagnostic, que es el warming up. Tenía que deletrear, ¿sí?, los siguientes verbos con el alfabeto inglés y pasarlo al español. Entonces yo leí una lista del alfabeto, ¿sí? Entonces, en inglés, como un repaso. Entonces, la A, B, C, D, hasta la C. Y tenía que primero deletrear los verbos, ¿cierto? Aquí leí dos ejemplos. En el caso, el verbo be, el verbo to be, entonces tenía que deletrear letra por letra, be y el significado en español, ¿cierto? Y el have tenía que deletrear letra por letra, ¿sí? En el caso, la H, la A, la B, V, la I, ¿sí? Y el significado en español, ¿ok? Y así tenía que deletrear con los demás verbos, con have, con do. Bueno, ya está, bueno, este ya se hizo, ya está escrito el ejemplo, con do, con say, con go, con get, con make, con no, con sin, con take. ¿Listo? Esa es la parte del diagnóstico, el warming up, es decir, el calentamiento, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Venía una question? ¿Alguna pregunta? No, Bueno, señor. muy bien. Viene el pre-activity, que es la actividad de inicio, ¿cierto? A veces lo llamo, a veces yo lo llamo pre-reading o pre-writing, ¿sí? Pero es el pre o pre significa inicio. Acá tenía que simplemente pasar los verbos del español a inglés. ¿Cómo se dice ver? ¿Cómo se dice venir? ¿Cómo se dice querer? ¿Cómo se dice usar? Encontrar, etcétera. Entonces, si yo le pregunto a alguien en inglés, how to say ver in English, ¿cómo se dice ver en inglés? ¿Usted qué me respondería? Por ejemplo, Caterine. El verbo ver. Sí, ver. Bueno, le voy a ayudar. Entonces tenía que pasar el español a inglés, ver, que es el verbo, de manera de decir sí,
¿sí? O también se puede decir watch. Sí, o watch. Y así tenía que Si lo traducir. solamente lo hicimos con what. Sí, otros lo hacen con sí. ¿Listo? O más que todo sí, o look. Entonces, esa es la situación. Y así tienen que traducir venir, venir. Entonces, come, querer, want o love, usar y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Any question? No, teacher. Muy bien. Esto era en cuanto a la actividad inicial, el pre, en inglés pre o pre. El during activity, la actividad de desarrollo, aquí era una explicación breve, ¿cierto? Que la clasificación o la diferencia entre los verbos regulares y irregulares en inglés. Estamos hablando en tiempo pasado, ¿cierto? Eh, Recordaré que los verbos regulares en inglés se le agrega ed, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo que le di para studied. En ese caso, que cuando el verbo study termina en Y, precede una consonante, cambia la Y por I latina y se le agrega iet, ¿sí? Que es el verbo estudiar. Pero también le voy a dar otros ejemplos. Que el verbo que más nos gusta, love. ¿Cuál? En ese caso, terminado N, se le agrega B, love, loved. El significado, amar. Otro ejemplo, el play, terminado en Y, presiona consonante, siempre se le agrega D. Play, played. ¿Qué significa el verbo? Jugar, ¿correcto? Otro ejemplo, para no... listen, listen, que es escuchar. Esos son ejemplos con los verbos regulares. Recuerde que los verbos regulares son verbos normales. ¿Por qué? Porque se le agrega. Ahí no se altera la raíz. ¿Qué es la raíz? La palabra, ¿cierto? No se altera, es decir, se le agrega. Ahí es el verbo, son los verbos regulares, los verbos normales, digámoslo así. Mientras los verbos irregulares cambian por una letra o por una palabra, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo. Right road. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces le pregunto a usted, ¿en qué cambia el right road? ¿En qué cambia? Si le hago la pregunta a alguien. No sé si me alcanzó a escuchar. Aquí cambia la I por la O. Right road. ¿Cierto? Pero le voy a dar otro ejemplo. Mire el verbo go. ¿Cuál es el pasado go? When, que significa ir. Ahí, en esta parte, ¿cierto? En esta parte cambia toda la palabra. Hay verbos que no se cambian. Read, read, que es leer. Y le voy a dar otro ejemplo. Speak, spoke, que es el verbo hablar. De pronto me preguntarán ustedes, profe, pero no hay una regla fija para los verbos irregulares. No. Hay que diferenciar cuáles son los verbos regulares que se le agrega ed y cuáles son los verbos irregulares que cambian. Me preguntan ustedes, pero profe, ¿cómo? Hay que aprenderlo de memoria. En inglés, you have to learn by memory. Sin embargo, ya que me hicieron acordar, les enviaré en estos días, es decir, le tomaré el escáner y se lo enviaré al grupo, los verbos irregulares más comunes para que ustedes se lo aprendan, ¿no? Poco a poco. ¿Ok? En esta explicación que le di, acá simplemente tenía que conjugar los siguientes verbos en pasado, regular e irregular, y pasarlo al español. Es decir, acá hay un listado de verbos regulares e irregulares. ¿Cómo tiene que? Me preguntaba, ¿pero cómo?
pues hay manera de mirar cuáles son los verbos regulares, cuáles son los verbos regulares. Pues quedaría más fácil cuando ustedes busquen por Google, ustedes escriben, no sé si me salga, voy a salir un momentico acá y le comparto lo que voy a hacer. Pero espera un segundo a ver si comparto esta parte para que ustedes sepan cómo. ¿Pueden ver esto, cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Le voy a pedir un favor de manera respetuosa. Alguno que tiene el micrófono prendido, por favor apágalo para que no haya interferencia. Ahora sí le voy a preguntar a Caterina o a Carla. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, señor. Google. Yes, teacher. ¿Usted qué hace? Usted escribe un ejemplo, ¿no? Pasado de sim en inglés. Lo pueden hacer así, obviamente, ¿no? El pasado es el mismo pretérito. ¿Sí me entendió? ¿Sí? ¿Sí cansan a ver? Entonces, mire el verbo sim, mire el pasado, que es el mismo pretérito, ¿no? Cuando vayan a buscar. Simt, ¿qué pasa ahí? ¿Regular o irregular? Le pregunto. Aquí lo respóndeme. ¿Regular o irregular, Caterine, o Carla, o Yesid? Irregular. Regular, mire. Se le agrega de, y mire el significado. Parecer, resultar o sonar. Pero ustedes buscan así de esta manera, pero voy a dejar de compartir. Voy a empezar aquí a compartir esto. Entonces ya hizo con esto. Entonces voy a empezar con help. Ay, sí, voy a mirar help. Entonces vuelvo y comparto. ¿Cierto? Entonces ustedes hacen eso. Pasado de help. Y ahí empieza. Entonces también se puede buscar otra manera. Mire el pasado. Help. Ah, recuerde que el pasado se juzga para todos los pronombres. ¿Qué pasa con eso? Se le agrega ed. Y bueno, no más si aparece el significado. Ustedes saben de eso. Ayudar. Entonces, ¿qué hace? Ah, ya encontré eso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Help, como help es regular, entonces hago esto. Help, help. ¿Qué significa ayudar? ¿Sí me hago entender? Los demás se con here, con play, con run. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Any any question? No. Muy bien. Y mire, por favor, la actividad de cierre. Este sí es complejo, ¿sí? Aquí tenía que buscar el significado de los siguientes verbos en inglés. Ah, espere, vuelvo a la explicación anterior. Si en caso que no tenga internet, pues ahí está el diccionario, ¿cierto? El diccionario. Ahí, ese amarillo de Chicago, ahí aparece un listado de verbos. Entonces miren los irregulares y los que no aparecen. Irregulares son regulares, si me hago entender. Miremos el post-activity. Aquí tenía que buscar el significado de los siguientes verbos en inglés y pasarlo al español. Entonces, spend. To give money as a payment for something. Gastar. Dar dinero como pago por algo. Es decir, yo hice esto para que ustedes aprendan cómo buscar el significado. Hago de la siguiente manera. Entonces, spend. Un momentico que lo hice bien. Spend no. Ah, sí, spend. Eh, spend. Entonces, bueno, significado es gastar, pero busca o le recomendaría spend definition. Se busca la división de spend
aquí está la definición. Give money to pay goods, service of as a benefit, something, someone or something. ¿Cierto? Pero espera un momentico. Ah, mire, tengo este. Ah, bueno, vuelvo al anterior. Voy a explicar lo anterior. Usted hace esto. Ponle cuidado. Significado de spend. ¿Cierto? Yo siempre, mire, le recomiendo que utilicen, ya se lo voy a enviar, este link, se lo voy a enviar este link de Dictionary Cambridge, que esto les sirve a ustedes. Ya lo voy a escribir acá en el chat para que busque las palabras. Y empieza con spend, ¿sí? Mire el significado. To give money as a payment for something. No más, ¿sí? Y usted escribe el significado y usted lo pasa al español. De esta manera. Ah, bueno, en el Google Translator. Gastar, dar dinero como pago por algo. Listo. Esa es la situación. Pero voy a compartirle para que ustedes aprendan a buscar significados. English Dictionary. Esta página. Me gusta esta página. Es el Dictionary Cambridge. Le voy a enviar el enlace para que ustedes se guíen. ¿Listo? También lo voy a compartir al grupo de décimo. ¿Listo? Le recomiendo la página, muy buena, el Cambridge Dictionary, para que aprenda a buscar significados, ¿cierto? Te busca spend, play, entonces el significado. When you play, especially as child, you spend time doing and enjoyable and or entertainment activity. Hasta ahí. No es todo, es un significado. Y un copy lo pega copy y pega el significado. ¿Qué me dice en español? ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Bueno, ya que a ustedes les gusta la tecnología, ¿listo? Le recomiendo para Google Translator para traducir las palabras. Ojo, voy a hacer una aclaración. El Google Translator, ¿cierto? El Google Translator no es el 100% seguro. Es alguna ayuda para unas palabras, pero para un texto totalmente para traducir no es recomendable. Creo que, bueno, es el Google Translator, listo. Entonces, otra vez, bueno, ese es el Google Translator. Bueno, y para terminar, tienen que hacer oraciones con los siguientes verbos en inglés de manera personal. Óigame bien, personal, no en grupo, ¿cierto? Y pasarlo al español. Un ejemplo. She passed her English assessment. Ella pasó el examen en inglés. Y así tiene que ser una oración con raise, una oración con sell, con decide, con return, con explain, etcétera, ¿cierto? Que supone que ya han hecho ese trabajo. ¿Listo? Esta es la parte final de esa guía, ¿sí? Cabe mencionar eh, que hay un plazo para enviarlo ya en estos días. Queda pendiente la evaluación oral, ¿cierto? Para el 17 de marzo, ¿sí? Tocaría mirar que después le avisaré que toca ajustar la hora porque
Creo que a las 4 no puedo, entonces toca mirar la hora u otro día para la oración oral. Entonces, muchachos, esa es la grabación del video de esa asesoría de grado décimo. Eh, en lo más factible le expliqué paso a paso de qué se trata para enviarlo por tarde el 2 de marzo. Ok, bueno, dejaré compartir y terminar con la grabación de la asesoría. Pero un momentico.